¿Cómo están? Hey, qué bueno poder verlos. Gracias por acompañarnos. Espero que puedan estar disfrutando junto con nosotros. Y hoy día en particular es el último domingo de esta serie que comenzamos ya este mes de abril, que se tituló Camino a la Cruz, y que tiene que ver un poco con este proceso que hemos ido analizando y viendo en referencia a lo que tiene que ver con este mes tan importante, cuando celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, como último mensaje, algo que estaba pensando esta semana, es algo que quizás le ha pasado a usted, pero no sé si te ha ocurrido esta situación en donde vas camino a una habitación en tu casa o en tu oficina o en algún lugar, vas de camino y llegas al lugar. ¿A qué vine? A ver, ¿le ha pasado? Levante su mano, déjeme ver. Ok, es una cuestión, y yo, por ejemplo, trato de hacer una cuestión que es retroceder. Me voy como de vuelta a lo Michael Jackson para ver si me acuerdo, para ver a qué fue lo que vine. Y el problema es que me da muchísima rabia que me pase ese tipo de cosas en situaciones que quizás o estoy buscando algo o no sé, es como que me recuerda que ya me puse viejo. Porque cuando uno más viejo, antes cuando era más joven no me pasaba tanto, pero ahora es una cuestión de todos los días, algo como que ¿a qué vine? Y el punto es, yo me pregunto esto, y no sé si se ha preguntado usted, ¿cómo se me pudo olvidar? Si hace 30 segundos atrás estaba pensando exactamente en esto que necesitaba. Y ahora, el punto es que sería ideal que esto nos pasara única y exclusivamente cuando vamos a una habitación buscando algo, pero siento yo que hay cosas que se nos olvidan en general. Lamentablemente, no sé si le ha pasado, pero hay algunos que se les ha olvidado ser esposo o esposa. O quizás hay algunos que se les ha olvidado ser respetuoso con sus padres. Lamentablemente, vemos situaciones en donde quizás hay algunos que fueron el primer día al trabajo, hicieron la entrevista y estaban súper entusiasmados y fueron ese trabajador increíble, ideal, pero en el tiempo se les olvidó ser ese trabajador bueno, ese trabajador fiel. Se nos olvidó ser honestos. Ahora, aquí está el punto. Muchas veces nos olvidamos del paso de fe que dimos. Y usted quizás cree que no es así. Bueno, yo no me he olvidado de mi fe. Yo todavía creo en esto. Pero quiero darle a entender de que esto no es una cuestión, una simple idea. No sé si usted ha escuchado de este término que se le dice el cristiano de domingo. No está aquí, ¿ok? Pero el cristiano de domingo es aquel que se acuerda cuándo de Dios. ¿Cuándo me acuerdo de Dios? Me acuerdo de Dios una vez a la semana. Y es ahí donde voy a la iglesia, es ahí donde como que, entre comillas, levanto las manos y wow, me toca la canción, o si es que llego iba a decir si es que llego a la hora, pero mejor no digo. Y el resto de la semana se me olvidan mis valores y mis principios. Se me olvida este llamado que he tenido. Y nuestra fe, quiero que entienda esto, no es un evento de un día. El punto es que no podemos dejar que los trajines de la vida nos roben la fe. Pero lo que nos pasa es que lamentablemente estoy tan ocupado en la semana que tengo quizás un poco de tiempo para orar al desayuno, para orar al almuerzo, pero
Eso es todo. O quizás si es que me acuerdo en la semana, leo la Biblia y quiero que entienda que esta situación no es una situación aislada que nos pasa a nosotros. De hecho, esto que le estoy hablando de olvidarse de esta fe y olvidarse de este evento en particular, es algo que le sucedió a los discípulos de Jesús días después de haber experimentado ver a Cristo resucitado. Han pasado 2000 años y a algunos se nos olvida a veces la fe. Pero estos hombres habían pasado días de la resurrección. Y quiero que observe lo que sucede. Juan capítulo 21, versículo 1 nos narra lo siguiente. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Y aquí Juan, en cierta manera, nos está introduciendo esta historia y él tiene esta particularidad de hacernos ver, déjenme contarles un poco lo que pasa días después de la resurrección. Y algo que me llama la atención es que tiene que ver con que nos da cierto contexto. Él dice, fíjense en estas palabras, nuevamente se les apareció. Nuevamente se les apareció. Esto quiere decir que esta no es la primera vez que ellos han experimentado el compartir con Jesús. Puede que haya sido la segunda vez, o puede que haya sido una serie de otras ocasiones que ya se les había aparecido anteriormente, pero ya han experimentado, en términos generales, lo que quiero que entienda es que ellos ya han experimentado ver a Jesús resucitado, han compartido con Él, han comido con Él, han conversado con Él. Jesús ya les dijo, toquen mis manos, toquen mi costado y vean que yo estoy vivo. Ese es el contexto, ¿ok? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, la historia continúa. Y nos dice lo siguiente, varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Tomás fue el que dudaba la semana pasada, Natanael de Caná y de Galilea, los hijos de Zebedeo que son Juan y Jacob, y otros 2 discípulos. En términos generales, quiero que entienda que este grupo que está conformado aquí, por lo general son los cabecillas del grupo, son los que, cuando uno lee la historia en los evangelios, los que más protagonismo tienen en la historia. Los que más, entre comillas, uno podría decir, influencia tienen. Entonces, Juan, en cierto modo, está tratando de hacernos ver que en este grupo en particular no son cualquier discípulo, son los protagonistas de la historia. Y aquí se da un fenómeno muy, 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 muy interesante. Y por favor, no se pierda lo que va a pasar aquí, ¿ok? Simón Pedro, continúa el versículo 3. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Entonces, analicemos el contexto nuevamente. Jesús les había prometido un montón de cosas. Durante 3 años estos hombres han estado trabajando con Jesús, compartiendo con Él. Le ha estado dando promesas, le ha estado dando ideas de lo que ha de venir. Él muere, su moral cayó, sus ideales se fueron y de pronto vuelven a renacer. ¿Por qué? Porque habían experimentado ver a Jesús resucitado. Es decir, este en verdad es el Mesías prometido. Pero Pedro no tiene ningún reparo en decir, me voy a volver a pescar. O en otras palabras, no tiene ningún problema en volver a trabajar. Es como cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, el día domingo y tenemos un servicio increíble. ¡Wow! Sentí algo en mi corazón, lloré en esa ocasión. Esa palabra fue para mí, que es algo que yo he experimentado muchas veces, que gente me dice, no, esa palabra fue para mí y el Señor me habló y salgo. Hay algo que pasa a veces cuando uno sale de esa puerta, es donde dice exit. Porque cuando uno sale de aquí es como que un montón de cosas se quedan aquí y no se van con uno. Y uno vuelve a la vida normal, volvemos a lo normal. Y quiero que entienda esto, lo familiar es siempre más cómodo y fácil de hacer. Lo familiar es fácil de hacerlo. Todo el mundo lo hace. Es lo que una persona común y corriente se va a ir por lo más fácil. Pero también quiero que entienda esto, lo familiar me aleja de lo que Cristo quiere que haga. Es algo que todos hacemos.
Si yo tengo dos opciones de ir a algún lugar y una de las opciones es un camino conocido, ¿cuál voy a tomar? El camino más fácil, el camino que yo conozco. Es el instinto normal, me voy a ir por aquello que es familiar. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque me siento cómodo, no me provoca ansiedad. Y esto es lo que Pedro está haciendo. Esto es lo que está pasando con este hombre. En términos generales, se conforma con lo familiar porque no hay un líder que lo pueda guiar. Y a veces muchos de nosotros usamos estas cosas. Es que nadie me dijo. Es que yo no sabía. Es que no tenía idea que tenía que ser así. Ahora fíjense, Pedro dice, me voy a pescar. ¿Y los discípulos qué dijeron? Nosotros también nos vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada. Y aquí si yo hubiera sido Juan, hubiera puesto, así que se fueron en la barca y no pescaron nada por tontos. ¿Ok? Pero no pescaron nada en toda la noche. Y esto es importante. Aquí es donde tiene que ver con esta idea de la influencia que un individuo puede tener sobre otros. Fíjense lo que pasa en el minuto en que Pedro dice, me voy a pescar. ¿Qué hacen los otros? ¿Ven lo que Pedro está haciendo? Porque a pesar de que no hay líder, ¿quién se ha transformado en el líder en ese minuto? Naturalmente, Pedro. Y Pedro mueve a este grupo de personas a hacer exactamente lo mismo. Alejémonos de lo que Jesús nos invitó a hacer y vayámonos a lo que siempre hemos hecho. Y yo me pregunto, ¿quién es la persona que quizás está siguiendo nuestro ejemplo? ¿Quién es esa persona que quizás me está viendo a mí y está dando los mismos pasos que yo? Porque hay alguien que pueda estar observándote y dependiendo de lo que tú hagas, esa otra persona hará. Si ella no ora, yo jamás voy a orar. Si él no lee la Biblia, ¿qué voy a leer la Biblia yo? Hay padres o familias que no hacen devocionales con sus hijos. ¿Qué es lo que la otra persona está observando de mí? ¿Cuál es el ejemplo que están siguiendo? Pongámonos en el contexto. Estos discípulos, hey, vámonos, ¿qué hacemos? Vamos a pescar. Ya vamos, nos vamos a pescar. Y se van a pescar. No pescaron en toda la noche por tontos. Pero el versículo 4 nos dice lo siguiente. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No. ¿Se imagina? Amigos, ¿pescaron algo? No. A mí me gusta esta parte, ¿sabe por qué? Porque aquí hay algo que está implícito en esta parte. Hay algo que está sumamente implícito en esta perspectiva, porque cuando Jesús llega y hace este llamado, hace un llamado tierno de atención. En términos generales le está haciendo esta pregunta. ¿Cómo va su vida antigua? ¿Cómo va tu antigua vida? Ahora, hagámonos la pregunta, hazte la pregunta. Por un minuto, hazte esta pregunta. ¿Cómo va mi vida antigua? Cuando hago las cosas que solía hacer antes, ¿cómo me salen las cosas? Y la realidad es que en términos generales hay ocasiones en que lo vamos a pasar bien, pero creo que entienda esto. Al final del día terminamos completamente vacíos y tratando de buscar algo. Porque pasamos como los discípulos, en este mismo ejemplo, toda la noche tratando de pescar algo y no pescamos absolutamente nada. Ahora, Jesús les dice lo siguiente. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Y aquí hay otra parte. Porque se imagina esto, es como estos chicos están cansados, no saben quién está ahí. Y de pronto Él les dice, hey, han estado haciendo las cosas a su manera. ¿Qué les parece si ahora yo les digo cómo hacerlo? Y vean lo que pasa.
Yo sé que han estado pescando toda la noche, pero hagan un esfuerzo más y háganlo a mi manera. Y se dan cuenta que cuando hacen las cosas a la manera de Cristo, tiene una pesca increíble. Creo que es un recordatorio de algo que Jesús les había dicho en una noche, la noche anterior de ser crucificado, de ser arrestado y crucificado. Jesús les dijo esto en Juan 15:5. Esto quedó plasmado. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Vive tu vida fuera de mí y no vas a tener absolutamente nada. Pero en el minuto en que tú decides permanecer en mí, quiero decirte que la red siempre estará llena. Siempre estará llena. Tú y yo, no importa de qué país seamos, necesitamos de Cristo. Vamos a querer ir a pescar sin Él y eso nos va a pasar constantemente. Voy a querer ir a hacer las cosas a mi manera, pero terminaremos como los discípulos, cansados y frustrados porque no conseguimos nada. Recuerde esto, la vida sin Cristo es una serie de decepciones, de sueños incumplidos. Pero la vida con Cristo es una aventura de sueños por cumplir. ¡Wow! Yo quiero que sus sueños se sigan cumpliendo. Yo quiero que Jesús siga haciendo una obra en mí. Yo quiero que Jesús siga moviéndose a través de las cosas que pueda hacer. Ahora, en medio de todo esto, quizás tú has leído la historia, se da una situación en donde ellos traen los peces, Jesús les prepara un desayuno, a los discípulos están como, parece que Jesús, pero no tienen ni idea. Están como, no quieren decir nada porque no quieren ser como el ridículo en términos de, si digo Jesús, y me dicen no. Entonces están con ese temor. Eso es lo que nos describe Juan. Les animo a que lean el capítulo 21, es muy interesante. Pero luego viene una interacción con Pedro que es sumamente conocida dentro del círculo de la gente cristiana. Y quiero leérsela completa, ¿ok? Esto es lo que nos dice en capítulo 21, versículo 15 de Juan. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Y dentro de los círculos de eruditos y comentaristas de este pasaje, aquí hay una idea que quizás la han escuchado muchas veces, que tiene que ver una referencia con una restauración que quizás Jesús quiere hacer con Pedro. Pedro lo niega 3 veces, Jesús trata con estas 3 preguntas de traer una restauración. Y hay un juego de palabras aquí donde Jesús, esta idea, ¿me amas?, que es la palabra griega logos, y Pedro dice fileo, que es una palabra que tiene que ver con un sentimiento, pero no es un amor completo. Pero creo que también hay algo más. Jesús quiere recalcar en Pedro una idea. Y quiero salirme de lo normal. Y la intención para mí de lo que está pasando aquí, y la intención de hacerle esta pregunta también 3 veces, en cierto modo, es una pregunta donde Jesús quiere hacerle ver y crear esta intención en Pedro. Es hacerle ver o decirle, hey, Pedro, ya
no vuelvas atrás. Así es, amén. Yo sé que es lo más fácil, Pedro, pero algo que quiero que hagas es que si en verdad me amas, quiero que hagas mi voluntad. No vayas con lo familiar, con lo que has venido haciendo por años, con aquello que es conocido para ti, con aquello que te hace sentir cómodo. Ya no vuelvas atrás. Y aquí es donde Jesús apunta a una cuestión que es fundamental con nosotros, porque nuestra tendencia es a volver a lo que nuestra carne quiere. Pero una y otra vez, Jesús nos pregunta ahora a nosotros, si tú me amas, ya no vuelvas atrás. Si has dado un paso de fe, si has tomado la decisión en algún minuto de decir, Jesús es el Señor de mi vida, las cosas viejas pasaron y todo ha comenzado nuevo. Amén. O en otras palabras, no te distraigas con lo familiar. Y tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que... Es como levantarse en la mañana e ir al gimnasio. No es una cuestión que sale naturalmente. Es fácil decir que lo conocemos. Es fácil decir que puedo renunciar a un hábito, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando salgo de esta puerta? Hay algunos que me pueden decir, no, yo cuando salgo, bueno, yo oro. Oro todos los días. Y otro puede venir y decirme, bueno, yo también leo la Biblia, voy a la iglesia. Y yo te preguntaría, ¿y qué más? Oh, eso es todo, hay un límite. No, bueno, a ver, si me pongo a hacer la lista, yo sirvo aquí en la iglesia. A mí, de vez en cuando me veo una serie de Netflix, pero... Y yo te insistiría, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Hasta qué punto va a decir? Señor, párale! Porque cuando Jesús está confrontando a Pedro y le está diciendo, Pedro, me amas más que a esto, me amas más que tu trabajo, me amas más que estos discípulos que están aquí, me amas más que tu propia vida. Entonces, si en verdad tu respuesta es sí, Señor, yo tengo que estar dispuesto a dejarlo todo por causa de Él. Es más, me fascinan unas palabras que no las digo yo, las dijo Jesús mismo. Y quiero ponérselas aquí. Él dijo lo siguiente: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, si yo quiero yo quiero hacer la voluntad de Dios con las manos en el arado, pero quiero ir a la fiesta, me voy a perder. Me salgo de foco. La línea me va a quedar chueca. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y quiero convivir con mi pareja y tener sexo antes del matrimonio, no soy apto para el reino de Dios. Si yo creo que mis deseos son los que condicionan mi sexualidad, entonces yo puedo en verdad ser una mujer en un cuerpo de hombre, no soy apto para el reino de Dios. Si yo ando en busca de los likes en el Instagram y del reconocimiento de la gente en las redes sociales, no soy apto para el reino de Dios. Y yo les digo una cosa, no perdamos el tiempo. Miren, si pecar fuera malo, las iglesias estarían llenas. Pero Dios mío que lo pasamos bien cuando no hacemos las cosas, cuando hacemos las cosas de la carne. Tomarse un traguito ahí, todos bailando, ¡epa! Otra, la colita, ahí vamos, y toda la noche. Y hacemos el baile de la botella. Y, Dios mío, cosas que pasan en esas fiestas que me las contaron a mí. Pero el que pone la mano en el arado, el que dice, hey, yo quiero seguirte, y se pone a mirar hacia atrás, no es apto.
no es apto. Y yo le diría, quiero decirle, con el amor de mi corazón, no venga a la iglesia. O vaya a una iglesia donde no le predican de esto. Vaya a una iglesia donde le van a decir, usted es un hijo del rey y viva como rey, coma como rey, pero también deme de su dinero. Eso le van a decir en esa iglesia, ¿ok? Váyase a esa iglesia. O no vaya a la iglesia. Pero la atención está aquí. La atención está en este punto, en la pregunta que Jesús le hace a Pedro, que también viene hacia nosotros. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, hey, Pedro, ¿me amas más que a estos? Jesús nos dice a nosotros y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Haz mi voluntad. Renuncia a tu carne. En palabras simples, víveme. No con una oración al día, no, víveme todo el día. Amén, así es. No con un día a la semana, todos los días. Porque no es un día, no es un instante. No cuando nos convertimos y, ese fue el minuto. No. Víveme quiere decir, déjame morar contigo, déjame compartir contigo, déjame ser yo la roca en tu vida todos los días. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con el llamado de Jesús? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora donde tu palabra nos confronta, queremos rogarte, Jesús, que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en nosotros. Hay cosas específicas que cada uno de los que estamos aquí pueda estar haciendo donde quizás no queremos renunciar, donde tendemos a hacerlo familiar, lo que es más cómodo, lo que nos sale más fácil. Pero Jesús, en esta hora yo quiero rogarte que tú puedas ayudarnos, que tú puedas guiarnos, que tú puedas movernos en la dirección donde tú quieres llevarnos. Mientras todos los ojos están cerrados, yo no sé quién está aquí hoy, si esta es tu primera vez o llevas mucho tiempo ya viniendo. Pero el Señor ha hablado a tu vida y quizás es alguien que me está viendo. Y tú necesitas dar un paso de arrepentimiento y decir, Señor, yo necesito que tomes el control de mi vida. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, gracias. Wow. Hay alguien que me está viendo ahí y que está diciendo, ay Marco, yo estoy aquí. Ahí donde estás, quiero que le digas, Señor Jesús, perdóname. Perdóname. Porque una y otra vez vuelvo a lo familiar. Una y otra vez, Señor, hago mi voluntad. Y hoy día, tú me hablas a mí y me dices, apacienta mis ovejas. Yo quiero vivir en tu voluntad. Quiero entregarte mi corazón. Quiero que tomes el control de mi vida. Reconozco que moriste en una cruz. Resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Te doy todo lo que tengo, Señor, y todo lo que soy para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso, gloria a Dios.